¿Cuál es el secreto familiar más oscuro que has sacado a la luz? Mis abuelos me sonrieron durante la cena y me dijeron: hemos decidido que necesitas más disciplina. A partir de esta noche dormirás en el sótano. Me reí, porque esas eran las mismas personas que me dejaban desayunar helado y nunca imponían una sola regla. Pero esa noche, a las 9 en punto, el abuelo realmente me acompañó hasta la puerta del sótano. Yo seguía sonriendo, esperando a que dijeran que era una broma, hasta que escuché el cerrojo cerrarse desde afuera. Abuela, sacudí la puerta pero nada, a través de las tablas del piso los escuché viendo la televisión como si nada hubiera pasado. El sótano estaba helado, solo había un colchón sobre el concreto, y pensar que estas eran las personas que solían dejarme dormir en su cama durante las tormentas eléctricas y ahora ni siquiera me daban una cobija. A las 4 de la mañana irrumpieron abajo gritando: ¡inspección! La abuela empezó a contar todo. Mis calcetines, mis libros, mis ligas para el pelo, mientras el abuelo medía la distancia entre mi colchón y la pared con una regla. ¿Qué está pasando?, pregunté temblando de frío, pero la abuela dijo dulcemente que dejara de ser tan dramática, que esto forjaba el carácter. Cada noche se ponía peor. Instalaron sensores de movimiento que chillaban si me movía. Quitaron la puerta del baño del sótano y pusieron candados en la comida de arriba. Estos eran los mismos abuelos que me enseñaron a hornear galletas y me llamaban su angelito precioso. Pero para la segunda semana yo apenas funcionaba y cuando intenté abrazar a la abuela en la cocina, ella retrocedió asqueada diciéndome que olía a sótano. Los puse a prueba y me quedé en la escuela 10 minutos más tarde. La reacción de la abuela fue psicótica, sollozando, amenazando con llamar a la policía y diciendo que estaba destruyendo sus últimos años de vida, pero mientras me castigaban caché al abuelo sonriendo con malicia. Esa noche los escuché al teléfono diciendo que ella ya estaba casi lista, una semana más como máximo. ¿Lista para qué? Así que me colé en la oficina del abuelo y abrí su computadora. Su correo electrónico estaba abierto en una cadena de mensajes titulada transferencia de paquete, y mi sangre se heló porque estaban hablando de mí como si fuera mercancía. Los correos eran con alguien llamada Catalina Monroy, quien había estado ofreciendo dinero a mis abuelos durante años rogándoles que le devolvieran lo robado, y la oferta más reciente era de 4 millones de pesos. Luego encontré los papeles de adopción. No los míos, sino los de mi madre. Mis abuelos habían adoptado ilegalmente a mi madre hace 40 años. Se la compraron a unos traficantes por 100,000 pesos. Catalina Monroy era la madre biológica de mi mamá, mi verdadera abuela, quien había estado buscando a su hija robada durante décadas. Mi madre nunca lo supo y murió pensando que estos eran sus verdaderos padres, pero había más. Una póliza de seguro de vida sobre mí por valor de 10 millones de pesos, pagadera si yo moría o desaparecía antes de los 18, y otra cadena de correos con alguien llamado el facilitador sobre colocación internacional para casos difíciles. Me iban a vender igual que habían comprado a mi madre. En el desayuno esparcí todo sobre la mesa y simplemente dije: díganme por qué. La abuela dejó su café con cuidado y dijo que se suponía que debía ser agradecida y obediente como mi madre, pero que yo tenía la verdadera sangre de mi madre, sangre de luchadora, la sangre de Catalina, y que eso arruinaba todo. Tenemos 78 años, dijo la abuela. ¿Sabes lo que cuestan las facturas médicas y los asilos? Vales 10 millones, pero solo si desapareces para el próximo mes. Mi verdadera abuela ha estado tratando de encontrarme, dije. Y la abuela se rió llamándola criminal y obsesiva. Dijo que contrató investigadores y los demandó 12 veces, así que tuvieron que falsificar el certificado de defunción de mi madre para detenerla. Espera, el certificado de defunción de mamá fue entonces cuando entendí: el accidente de coche cuando yo tenía 5 años, el ataúd cerrado, la cremación rápida. Ella no está muerta, ¿verdad? La máscara de la abuela finalmente cayó y dijo que ella descubrió la verdad y empezó a hacer preguntas, así que la internaron diagnosticándole esquizofrenia paranoide. Lleva 12 años en una institución pensando que te imaginó. Firma esto. El abuelo empujó unos papeles sobre la mesa para que aceptara la emancipación y me fuera voluntariamente para que todos ganaran. Tomé la pluma y mi mano estaba perfectamente firme, pero en lugar de firmar, le di grabar en mi teléfono y les hice una pregunta que los hizo confesar todo. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo puse sobre la mesa entre nosotros con mi pulgar sobre el botón de grabar. Mi voz salió más firme de lo que esperaba cuando les pedí que explicaran exactamente cómo compraron a mi madre y por qué pensaban que podían venderme a mí también. La taza de café de la abuela se congeló a medio camino de sus labios y la cara del abuelo se quedó completamente en blanco. Esa máscara cuidadosa que llevaba resbaló lo suficiente para que pudiera ver el cálculo detrás de sus ojos. Presioné grabar y vi aparecer el punto rojo en mi pantalla. Luego pregunté de nuevo, más despacio esta vez, asegurándome de que cada palabra fuera clara en la reproducción. El abuelo intentó levantarse, pero seguía hablando, preguntando sobre los 100,000 pesos que pagaron por una bebé de 6 meses, sobre las demandas de Catalina Monroy, sobre el certificado de defunción falso y sobre mamá encerrada en un psiquiátrico durante 12 años porque recordó la verdad. La mano de la abuela empezó a temblar y dejó la taza tan fuerte que el café se derramó en la mesa. Abrió la boca y vi que estaba a punto de negarlo todo, pero el abuelo le puso la mano en el brazo y dijo que habían hecho lo que tenían que hacer, que Catalina era inestable y peligrosa, que mamá había estado enferma y necesitaba ayuda, y que yo estaba siendo dramática sobre un simple acuerdo de negocios.
Pregunté qué acuerdo de negocios implicaba sacar una póliza de seguro de vida sobre tu nieta y venderla a traficantes de personas. La voz de la abuela se volvió aguda y fina cuando dijo que yo no entendía lo caro que era todo, cómo sus facturas médicas los estaban aplastando, y cómo debería estar agradecida de que me hubieran criado cuando podrían haberme entregado hace años. El abuelo se abalanzó sobre la mesa y sus dedos estaban a centímetros de mi teléfono cuando lo jalé hacia atrás y toqué la pantalla 3 veces en rápida sucesión. La grabación se subió a las cuentas de almacenamiento en la nube que había configurado la noche anterior, enviando copias a 3 direcciones de correo electrónico diferentes que había creado usando las computadoras de la biblioteca en la escuela. Le dije que era demasiado tarde mientras él todavía intentaba alcanzarme. Su cara se puso roja y retorcida de rabia. Nada parecido al abuelo gentil que solía dejarme ganar en las damas chinas. La barra de progreso llegó al 100% y sostuve el teléfono para que pudiera ver el mensaje de confirmación con 3 pequeñas marcas de verificación, mostrando que los archivos se habían entregado con éxito. La abuela hizo un sonido como un animal herido y trató de agarrarme la muñeca, pero yo ya me estaba moviendo, empujando mi silla hacia atrás tan fuerte que cayó al suelo. El abuelo dijo que no tenía idea de lo que acababa de hacer, que había destruido todo, que habían pasado 40 años construyendo su vida y yo la había arruinado en 5 minutos. Retrocedí hacia la puerta de la cocina y les dije que sabía exactamente lo que había hecho, que me había asegurado de que la verdad no pudiera ser enterrada nunca más, que cada palabra que acababan de decir estaba guardada de forma segura donde no podían borrarla ni destruirla. La cara de la abuela cambió entonces. La máscara dulce se rompió completamente como hielo en un estanque congelado. Empezó a gritar que los había matado, que morirían en la pobreza por mi egoísmo, que yo era un pequeño monstruo desagradecido que no merecía nada de lo que me habían dado. Su voz se hizo más fuerte y aguda hasta que estaba chillando sobre facturas médicas y costos de asilos y cómo había robado su única oportunidad de seguridad. El abuelo se movió alrededor de la mesa hacia mí y sus manos se extendían. No de la manera agresiva de antes, sino más despacio, más deliberada, como si estuviera planeando exactamente dónde ponerlas. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta principal, mis pies descalzos golpeando el piso de madera, mi teléfono agarrado tan fuerte en mi mano que mis nudillos se pusieron blancos. Detrás de mí escuché a la abuela todavía gritando y los pasos más pesados del abuelo siguiéndome. Agarré la perilla de la puerta, la abrí de un tirón y corrí afuera en nada más que mi pijama y el teléfono. El aire de la mañana me golpeó frío y agudo y corrí a través del césped hacia la casa de los vecinos, mi corazón martillando tan fuerte que pensé que podría romperse a través de mis costillas. Los señores Hernández habían vivido al lado desde antes de que yo naciera, y la señora Hernández solía darme galletas cuando era pequeña. Golpeé su puerta con el puño sin importarme que fueran apenas las 7 de la mañana, sin importarme que estuviera sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. El señor Hernández abrió la puerta en su bata de baño y sus ojos se abrieron de par en par cuando me vio temblando en su porche. Traté de decirle que necesitaba ayuda, pero las palabras salieron rotas y jadeantes, y la señora Hernández apareció detrás de él y me metió adentro sin hacer preguntas. Ella me envolvió en una manta mientras yo tragaba aire e intentaba hacer que mi voz funcionara. El señor Hernández preguntó qué pasó y logré decir que mis abuelos intentaron hacerme daño, que necesitaba llamar a la policía, que tenía pruebas de lo que habían hecho. La señora Hernández se sentó a mi lado en su sofá y mantuvo una mano en mi hombro mientras yo marcaba el número de emergencia en mi teléfono. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía escribir, pero puse los números correctos y presioné llamar. El señor Hernández se quedó junto a la ventana vigilando la casa de mis abuelos mientras el teléfono sonaba, y cuando la operadora contestó dije que necesitaba policía inmediatamente porque mis abuelos habían estado abusando de mí, planeando matarme. 2 patrullas llegaron 14 minutos después, con las luces parpadeando pero sin sirenas, y observé a través de la ventana delantera de los Hernández mientras los oficiales bajaban y se acercaban a la casa. La señora Hernández me había hecho un té que no había tocado, y el señor Hernández había llamado a su hija para contarle lo que estaba pasando. Los oficiales llamaron a la puerta de mis abuelos y vi a la abuela abrirla, con la cara compuesta y tranquila como si nada hubiera pasado, como si no hubiera estado gritando sobre pobreza y muerte hace 20 minutos. Un oficial se quedó hablando con ella mientras el otro caminaba de regreso a su auto y supe que iban a venir a hablar conmigo a continuación. La señora Hernández me apretó el hombro y dijo que estaba a salvo ahora, que había hecho lo correcto al pedir ayuda. El oficial que había ido a su auto vino a la puerta de los Hernández y se presentó como el oficial Gallo, y le mostré mi teléfono con la grabación lista para reproducirse. Escuchó toda la conversación del desayuno. Su expresión se ponía más seria con cada minuto, y cuando terminó preguntó si podía llevarse mi teléfono como evidencia. Dije que sí, pero le pedí que se asegurara de que los archivos permanecieran en la nube donde mis abuelos no pudieran borrarlos. Pidió refuerzos y un detective. Luego volvió a hablar con mis abuelos mientras su compañero se quedaba conmigo en casa de los Hernández. El detective Barajas apareció 1 hora después en un sedán sin marcas. Un hombre alto de unos 40 años con canas empezando en las sienes y ojos cansados que parecían haber visto demasiado. Se sentó frente a mí en la sala de los Hernández y me pidió que le contara todo desde el principio. Comencé con el encierro en el sótano hace 3 semanas, los sensores de movimiento y la comida bajo llave y las inspecciones de las 4 a.m.
Luego retrocedí hasta encontrar los correos electrónicos sobre venderme y los papeles de adopción que mostraban que mi madre había sido comprada a traficantes. El detective Barajas tomaba notas en una pequeña libreta de cuero, escribiendo rápido pero deteniéndome a veces para preguntar fechas específicas o palabras exactas de los correos. Cuando llegué a la parte sobre mi madre viva en una instalación psiquiátrica, encerrada durante 12 años porque había empezado a recordar la verdad, levantó la vista bruscamente y preguntó qué instalación. Le dije que no sabía, que los correos no lo decían, pero que mis abuelos habían mencionado que le habían diagnosticado esquizofrenia paranoide para explicar sus recuerdos. Él escribió eso cuidadosamente y preguntó sobre Catalina Monroy, si sabía cómo contactarla o dónde vivía. Le di la dirección de correo electrónico de la computadora del abuelo y expliqué que ella era mi verdadera abuela, la madre biológica de mi mamá, que había estado buscando durante 40 años. El detective Barajas hizo preguntas sobre tiempos y lugares, sobre quién más podría haber sabido lo que estaba pasando, sobre si mis abuelos me habían lastimado físicamente antes del sótano. Le conté sobre los sensores de movimiento chillando si me movía por la noche, sobre no tener puerta en el baño, sobre los candados en la comida de arriba que me dejaban con hambre durante días. Preguntó si tenía alguna lesión y le mostré los moretones en mis brazos de donde el abuelo me había agarrado durante las inspecciones, las manchas en carne viva en mis tobillos por dormir en el concreto. La señora Hernández trajo más té y el detective Barajas le agradeció. Luego preguntó si me sentía segura quedándome con los Hernández temporalmente mientras procesaban la escena de al lado. Dije que sí porque no podía imaginar volver a esa casa, no podía imaginar dormir en ese sótano nunca más. Me dijo que una trabajadora social estaba en camino y que necesitaría dar otra declaración más tarde, pero por ahora debería tratar de descansar. Pregunté qué pasaría con mis abuelos y dijo que basándose en lo que le había contado y la grabación que proporcioné, probablemente serían arrestados hoy. Una mujer llamada Carlota apareció 40 minutos después llevando una tableta y una bolsa de cuero gastada, se presentó como trabajadora social de protección infantil, y se sentó a mi lado con una sonrisa suave que realmente llegaba a sus ojos. Parecía más joven de lo que esperaba, tal vez 30, con el cabello oscuro recogido en una cola de caballo práctica, y una forma de sentarse que la hacía parecer accesible en lugar de oficial. Carlota preguntó cómo estaba aguantando, y dije que no sabía, lo cual era la verdad. Ella asintió como si eso tuviera perfecto sentido, y dijo que estaba aquí para asegurarse de que tuviera un lugar seguro donde quedarme, y que mis necesidades fueran cubiertas. El detective Barajas se disculpó para coordinarse con los oficiales de al lado, y Carlota sacó algunos formularios en su tableta. Preguntó sobre otros miembros de la familia, sobre amigos, padres que pudieran acogerme temporalmente, sobre cualquiera en quien confiara que pudiera proporcionar un lugar seguro mientras procedía la investigación. Le conté sobre Catalina Monroy y expliqué toda la situación, cómo ella era mi abuela biológica pero nunca nos habíamos conocido, cómo había estado buscando a mi madre durante décadas pero no sabía que yo existía. Carlota escuchó atentamente e hizo notas en su tableta, haciendo preguntas sobre si Catalina tenía algún historial criminal o señales de alerta que yo supiera. Dije que no creía, que por los correos parecía desesperada por encontrar a su hija y dispuesta a pagar a mis abuelos solo para recuperarla. Carlota dijo que intentaría localizar a Catalina y verificar que fuera una opción de colocación segura, pero mientras tanto no podía volver a la casa de mis abuelos y necesitaría un hogar de acogida de emergencia. Pregunté cuánto tiempo tomaría eso y dijo que probablemente solo unos días, que casos como el mío obtenían procesamiento prioritario. La señora Hernández ofreció dejarme quedar con ellos, pero Carlota explicó que las colocaciones de acogida tenían que pasar por canales oficiales, que apreciaba la oferta pero había requisitos legales. Sentí que se me oprimía el pecho pensando en ir a quedarme con extraños, en dormir en otro lugar desconocido, pero Carlota dijo que encontraría un lugar bueno y se mantendría en contacto todos los días para asegurarse de que estaba bien. A través de la ventana vi llegar más patrullas y oficiales llevando equipo a la casa de mis abuelos. El detective Barajas regresó y le dijo a Carlota que habían aprobado una orden de cateo y estaban procesando la escena ahora. Dijo que habían encontrado la correspondencia por correo electrónico en la computadora del abuelo, los papeles de adopción en un archivero y la póliza de seguro de vida en un cajón del escritorio. En el sótano documentaron los sensores de movimiento, la falta de puerta en el baño, los candados en el almacenamiento de alimentos, y la libreta donde el abuelo había estado rastreando mi horario y comportamiento. Dijo que la evidencia era extensa y perturbadora, que probablemente presentarían cargos en unas horas. Carlota preguntó sobre mi madre y el detective Barajas dijo que había contactado a la instalación psiquiátrica y confirmado que era una paciente allí, que estaría dando seguimiento para investigar las circunstancias de su admisión. Pregunté si podía verla y dijo que todavía no, que necesitaban verificar la situación primero y asegurarse de que cualquier contacto fuera seguro para ambas. 2 horas después observé a través de la ventana del vecino cómo los oficiales de policía sacaban a mis abuelos de su casa esposados. La abuela estaba llorando y llamándome diciendo que todo esto era un malentendido mientras el abuelo caminaba en silencio con la mandíbula apretada. El detective Barajas volvió a entrar y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Explicó que estaban siendo acusados de secuestro, abuso infantil y conspiración para cometer asesinato, y que probablemente habría más cargos a medida que investigaran el tráfico de mi madre hace 40 años.
Pregunté qué pasaría conmigo ahora y dijo que Carlota estaba trabajando en eso, pero que definitivamente no podía volver a esa casa. La señora Hernández me ofreció un sándwich, pero no podía comer. Solo seguía mirando mis manos y pensando en cómo esas mismas manos habían estado encerradas en ese sótano hace solo unos días. Carlota entró llevando su tableta y una pequeña bolsa de viaje que había empacado con algo de mi ropa de la casa. Explicó que no habían podido localizar a Catalina todavía, pero estaban trabajando en ello. Y mientras tanto necesitaría ir a un hogar temporal por unos días. Sentí que el pecho se me apretaba ante la idea de quedarme con más extraños. Pero Carlota dijo que la familia era experimentada y amable, y que ella me visitaría todos los días. El detective Barajas nos llevó a una casa a unos 20 minutos de distancia donde una pareja en sus 50 nos recibió en la puerta. Se presentaron y me mostraron una pequeña habitación de huéspedes con paredes azules y una ventana que daba a su patio trasero. Carlota se quedó una hora ayudándome a instalarme, asegurándose de que tuviera su número de teléfono guardado y diciéndome que llamara a cualquier hora del día o de la noche si necesitaba algo. Después de que se fue, solo me senté en el borde de la cama mirando la pared, tratando de procesar que toda mi vida se había construido sobre mentiras y tráfico y planes para matarme por dinero del seguro. Los padres adoptivos tocaron suavemente y preguntaron si quería cenar, pero dije que no y no insistieron. Solo dejaron un plato afuera de mi puerta por si me daba hambre más tarde. Apenas dormí esa noche, seguía despertándome sobresaltada pensando que estaba de vuelta en el sótano escuchando esos sensores de movimiento. A la mañana siguiente mi teléfono sonó y vi el nombre del detective Barajas en la pantalla. Me dijo que habían encontrado a Catalina viviendo a 3 estados de distancia y que ya estaba en camino para conocerme. Debería llegar para mañana por la tarde. Su voz se volvió más suave mientras me advertía que esto sería abrumador para todos, ya que ella había estado buscando a mi madre durante 40 años y acababa de enterarse de que yo existía. Pregunté cómo era ella, y dijo que parecía fuerte y decidida. Había estado llamando a su oficina cada hora desde que la contactaron queriendo actualizaciones. Después de colgar, finalmente me comí el desayuno que los padres adoptivos habían dejado afuera de mi puerta. Luego pasé el resto de la mañana dando más declaraciones a la policía sobre el sótano y los correos y todo lo que había encontrado en la computadora del abuelo. Alrededor del mediodía, un hombre de unos 60 años apareció en el hogar de acogida y se presentó como Fernando Montes, el abogado de Catalina que la había estado ayudando a buscar todos estos años. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina y sacó una carpeta llena de fotografías viejas. La primera que me mostró era una foto de bebé de hace 40 años y sentí que se me cortaba la respiración porque era como mirar mis propias fotos de bebé. Explicó que esa era mi madre antes de que fuera robada cuando su verdadero nombre era Rebecca Anna Monroy. Fernando extendió más fotos mostrando a mi madre de bebé con Catalina y no podía dejar de mirar cuánto me parecía a ambas. Me dijo que Catalina lo había contratado hace 20 años después de que su 12ª demanda contra mis abuelos fallara y habían estado siguiendo pistas y presentando desafíos legales desde entonces. Fernando sacó una línea de tiempo que había hecho mostrando cada paso de la búsqueda de Catalina durante 4 décadas. 12 demandas contra mis abuelos que fueron desestimadas, cientos de pistas que no llevaron a nada, millones de pesos gastados en investigadores privados. Pero Catalina nunca se rindió, nunca dejó de creer que encontraría a su hija algún día. Pregunté por qué fallaron las demandas y Fernando explicó que mis abuelos tenían papeles de adopción y certificados de defunción falsos. Habían construido toda una historia legal falsa que engañó a los jueces durante años. Dijo que Catalina sabía que estaban mintiendo pero no podía probarlo hasta ahora, hasta que yo encontré la evidencia real en la computadora del abuelo. La tarde siguiente estaba sentada en la sala del hogar temporal cuando un auto se detuvo afuera y Carlota entró para decirme que Catalina había llegado. Mis manos empezaron a temblar mientras caminaba hacia la puerta principal y vi a una mujer bajando del auto. Tenía 70 años pero se movía como alguien mucho más joven, parándose derecha con ojos agudos que captaban todo a su alrededor. Entendí inmediatamente a qué se refería el abuelo con sangre de luchadora porque vi esa misma mirada decidida en mi propio espejo cada mañana. Catalina caminó por la entrada y se detuvo a unos metros de mí, simplemente mirando mi cara como si estuviera tratando de memorizar cada detalle. Luego comenzó a llorar y extendió la mano para sostener mi cara entre sus manos, diciéndome que me veía exactamente como su hija a mi edad. No sabía qué decir o cómo actuar alrededor de esta extraña que técnicamente era mi abuela, pero se sentía como alguien de un mundo completamente diferente. Entramos y nos sentamos en la sala mientras Carlota y Fernando nos daban algo de espacio. Catalina seguía sosteniendo mi mano y disculpándose por no encontrarme antes, por no saber que yo existía hasta ahora. Le dije que no era su culpa y me apretó la mano más fuerte, diciendo que debería haber presionado más, demandado más veces, nunca haberse rendido incluso cuando todos le decían que lo hiciera. Empezó a contarme sobre mi madre cuando era bebé, cómo su verdadero nombre era Rebecca Anna Monroy, y tenía 6 meses cuando desapareció de un centro comercial. Catalina describió ese día en detalle, cómo solo había mirado hacia otro lado por un segundo para checar el precio de una etiqueta, y cuando se volvió, la carriola estaba vacía. Había estado pensando en Rebecca cada día durante 40 años, nunca dejó de esperar encontrar a su hija viva. Escuchar el verdadero nombre de mi madre se sentía extraño y poderoso, como aprender un lenguaje secreto que me conectaba a toda esta otra historia familiar que nunca supe que existía. El detective Barajas apareció 1 hora después, y pidió hablar con Catalina y conmigo juntas.
Se sentó frente a nosotras luciendo serio y dijo que habían localizado a mi madre en un lugar llamado Institución Psiquiátrica Millbrook a unas 2 horas de distancia. Las manos de Catalina empezaron a temblar tan fuerte que podía sentirlo donde sostenía la mía, y me di cuenta de que estaba a punto de ver a su hija por primera vez en 4 décadas. El detective Barajas explicó que necesitarían coordinarse con la instalación y verificar algunas cosas primero, pero probablemente podríamos visitarla mañana. Catalina preguntó si Rebeca sabía que íbamos y él dijo que no. Querían prepararla adecuadamente dada su condición y las circunstancias. Esa noche me quedé en un hotel con Catalina y Carlota porque Catalina se negó a dejarme volver al hogar temporal. Quería mantenerme cerca ahora que finalmente me había encontrado. Pedimos servicio a la habitación, pero nadie comió mucho. Solo picoteamos nuestra comida mientras Catalina me contaba más historias sobre mi madre de bebé. Me mostró más fotos en su teléfono. Fotos que había estado cargando durante años esperando poder compartirlas con su hija algún día. Me quedé dormida esa noche en el sofá de la habitación del hotel escuchando a Catalina hablar sobre mi madre, y por primera vez desde el sótano me sentí casi segura. A la mañana siguiente condujimos a Millbrook con el detective Barajas y Carlota siguiéndonos en su auto. Catalina sostuvo mi mano en el asiento trasero todo el camino apretando tan fuerte que casi dolía, pero no me aparté porque podía sentir lo asustada que estaba. Traté de prepararme para ver a mi madre después de 12 años de pensar que estaba muerta, traté de imaginar cómo se vería ahora, si siquiera me reconocería. La instalación era un gran edificio gris rodeado de cercas y mi estómago se retorció cuando entramos al estacionamiento. Catalina respiró hondo y dijo que finalmente íbamos a llevar a Rebeca a casa. La instalación se veía aún peor de cerca que desde el estacionamiento. Paredes de concreto gris se extendían 3 pisos hacia arriba con ventanas diminutas cubiertas de malla metálica, y todo el edificio tenía este olor extraño a productos de limpieza mezclado con algo que no podía identificar pero que hacía que me doliera el estómago. El agarre de Catalina en mi mano se hizo más fuerte mientras caminábamos por la entrada principal donde un guardia de seguridad revisó nuestras identificaciones y nos hizo firmar en un portapapeles. El vestíbulo tenía sillas de plástico atornilladas al suelo y luces fluorescentes que zumbaban tan fuerte que apenas podía escuchar a la recepcionista cuando nos dijo que esperáramos. Nos sentamos allí durante 20 minutos viendo a otros visitantes ir y venir, la mayoría luciendo cansados y tristes de maneras que me hacían preguntar cuáles eran sus historias. Finalmente una mujer en un traje azul cruzó la puerta de seguridad y se presentó como Estelle Norris, la administradora de la instalación. Estrechó la mano de Catalina y me dio esta mirada que era parte simpatía y parte algo más que no podía leer. La seguimos por un pasillo largo con puertas cerradas a ambos lados, y noté que las ventanas aquí también tenían barras aunque estábamos adentro. La oficina de Estelle era pequeña y estaba abarrotada de carpetas de archivos apiladas en cada superficie y nos indicó que nos sentáramos en 2 sillas frente a su escritorio mientras buscaba algo en su computadora. Empezó a explicar que mi madre había sido admitida hace 12 años con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, y sentí que todo el cuerpo de Catalina se ponía rígido a mi lado. Estelle siguió hablando con esta voz cuidadosa sobre cómo mi madre había estado afirmando que sus padres la robaron de bebé y que tenía una hija que no existía. Catalina hizo un sonido como si alguien la hubiera golpeado en el estómago y me di cuenta de que estaba llorando sin hacer ruido, solo lágrimas corriendo por su cara mientras miraba fijamente a Estelle. La administradora parecía incómoda ahora, haciendo clic en las pantallas de su computadora y sacando papeles de diferentes carpetas mientras explicaba el proceso de admisión. Esparció los papeles sobre su escritorio y Catalina se inclinó para leerlos. Sus manos temblaban tanto que los papeles crujían. Cada formulario estaba firmado por mis abuelos como parientes más cercanos con sus declaraciones sobre los delirios y el comportamiento peligroso de mi madre. No había verificación independiente, ni segunda opinión. Solo la palabra de mis abuelos de que su hija estaba loca y necesitaba ser encerrada. La cara de Estelle cambió mientras miraba los papeles como si los estuviera viendo por primera vez, y admitió en voz baja que mi madre había sido medicada y tratada durante más de una década basándose enteramente en lo que mis abuelos le dijeron a los doctores. Catalina se levantó tan rápido que su silla se cayó y exigió ver a su hija ahora mismo. Estelle levantó ambas manos y comenzó a explicar con esa misma voz cuidadosa que 12 años de medicación psiquiátrica y encierro habían hecho un daño grave. Mi madre podría no reconocernos o creer que éramos reales y necesitarían hacer muchas pruebas para averiguar qué se podía arreglar y qué no. Pero Catalina estaba sacudiendo la cabeza y diciendo que no le importaba, necesitaba ver a Rebeca inmediatamente después de 40 años de búsqueda. Le hizo una llamada telefónica y le dijo a alguien que preparara a un paciente para visitas. Luego nos llevó a otra puerta cerrada con llave que requería su tarjeta para abrir. La sala de visitas era pequeña con una mesa y 4 sillas todas atornilladas al suelo como en el vestíbulo. Nos sentamos allí esperando y podía escuchar a Catalina respirando demasiado rápido como si fuera a desmayarse. La puerta se abrió y una enfermera trajo a mi madre y dejé de respirar por completo. Estaba tan delgada que podía ver los huesos de sus muñecas y cara, y sus ojos se veían vacíos de una manera que me asustó más que cualquier cosa que mis abuelos hubieran hecho jamás. Se movía lentamente como alguien mucho mayor de 35 años, arrastrando los pies en pantuflas que le quedaban grandes. Cuando vio a Catalina dejó de caminar y se quedó allí mirando fijamente, luego empezó a llorar y a decir, «No eres real», una y otra vez con esta voz plana que no coincidía con las lágrimas en su cara. Catalina se levantó lentamente y extendió las manos pero no se acercó más.
Empezó a hablar con esta voz gentil, diciéndole a mi madre que su verdadero nombre era Rebecca Anna Monroy, y describiendo cosas sobre su infancia que solo la familia sabría. Habló sobre un conejo de peluche que Rebecca amaba y una marca de nacimiento en su hombro izquierdo y la canción que Catalina solía cantar a la hora de dormir. Mi madre seguía sacudiendo la cabeza y retrocediendo hacia la puerta como si quisiera huir. Decía no, 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 pero seguía llorando y la enfermera que la trajo se quedó junto a la puerta observando todo. Catalina siguió hablando sobre recuerdos específicos y detalles mientras se acercaba. Un paso pequeño a la vez. Entonces mi madre me miró y algo cambió en su cara. Sus ojos se enfocaron en mí de una manera que no se habían enfocado en Catalina, y susurró mi nombre como si no estuviera segura de que fuera realmente una palabra. Extendió una mano hacia mí pero la retiró antes de que nos tocáramos y parecía aterrorizada como si yo pudiera desaparecer si se acercaba demasiado. Me levanté aunque mis piernas se sentían extrañas y temblorosas y caminé hacia ella lentamente como lo había hecho Catalina. Tomé su mano y estaba helada y temblando tan fuerte que apenas podía sostenerla. Le dije que yo era real y que ella tenía razón todo el tiempo sobre todo, que ella no estaba loca y que ellos eran los que mintieron. Ella hizo este sonido como si todo el aire saliera de su cuerpo a la vez y colapsó contra mí sollozando, se agarró a mi camisa y siguió repitiendo. Dijeron que te imaginé, dijeron que no eras real, dijeron que estaba loca. La sostuve mientras lloraba y Catalina se acercó y puso sus brazos alrededor de las dos. Un doctor entró entonces, alguien a quien Estelle debió haber llamado, y esperó hasta que mi madre dejó de llorar lo suficiente para escuchar. Acercó una silla y comenzó a explicar con voz seria que lo que mi madre pensaba que eran delirios eran en realidad recuerdos reales tratando de salir a la superficie. Le habían estado dando medicamentos para síntomas que eran realmente su mente tratando de recordar haber sido traficada cuando era bebé. Catalina lo miró con tanta rabia que pensé que podría golpearlo y preguntó cómo podían medicar a alguien por decir la verdad. El doctor dijo que los papeles de admisión parecían legítimos en ese momento y no tenían razón para dudar del relato de la familia. Estelle intervino y explicó que mi madre necesitaría mucha terapia y tendrían que reducir gradualmente sus medicamentos para ver qué daño se podía revertir. Dijo que no había forma de saber cuánta función cerebral recuperaría mi madre después de 12 años de ser tratada por una condición que no tenía. Catalina exigió que comenzaran el proceso inmediatamente y amenazó con demandar a todos si se retrasaban aunque fuera un día. Estelle estuvo de acuerdo y dijo que comenzarían a reevaluar el caso de mi madre de inmediato. Nos quedamos con mi madre otra hora mientras lloraba y me tocaba la cara como si estuviera tratando de memorizarla. Seguía preguntando si yo era realmente real y yo seguía diciéndole que sí. Cuando llegó el momento de irnos entró en pánico y me agarró la mano tan fuerte que dolió, rogándonos que no nos fuéramos porque tenía miedo de que desapareciéramos. Catalina prometió que volveríamos mañana y todos los días después de eso hasta que pudiéramos llevarla a casa. La enfermera tuvo que ayudar a separar a mi madre de mí y ver cómo la llevaban de vuelta a través de esa puerta cerrada fue una de las cosas más difíciles que había hecho jamás. Condujimos de regreso al hotel en silencio, excepto por Catalina llorando en el asiento del pasajero. Esa noche no pude dormir pensando en mi madre en ese lugar durante 12 años, encerrada y medicada porque mis abuelos querían ocultar sus crímenes. A la mañana siguiente volvimos a visitar y mi madre parecía un poco mejor, más presente de alguna manera. Todavía seguía preguntando si éramos reales, pero nos creía más rápido cuando decíamos que sí. Catalina trajo fotos en su teléfono y le mostró a mi madre fotos de ella misma de bebé, y mi madre las miró durante mucho tiempo antes de decir que recordaba algo de eso. Volvimos todos los días esa semana, y cada vez mi madre parecía un poco más una persona real. Recordaba cosas de nuestra última visita y hacía preguntas sobre lo que pasó mientras estaba encerrada, pero también tenía momentos donde de repente parecía confundida sobre dónde estaba o quiénes éramos, como si su cerebro simplemente dejara de funcionar justo en medio de una conversación. El doctor comenzó a reducir su medicación lentamente y a hacer pruebas para averiguar qué partes de su mente podrían recuperarse. Catalina contrató a Fernando para trabajar con la instalación en conseguir la liberación de mi madre y él nos advirtió que podría tomar meses debido a todos los problemas legales. Para el final de esa primera semana, mi madre podía tener conversaciones completas sin confundirse, y lloró cuando Catalina le dijo que podría venir a vivir con nosotras una vez que los doctores la dieran de alta. Me miró y dijo que lamentaba no haberme protegido de ellos, y le dije que no era su culpa porque engañaron a todos. Regresamos de la instalación psiquiátrica y pasamos 2 días tratando de procesar todo antes de que llegara la siguiente ola. Fernando llamó al celular de Catalina mientras desayunábamos y ella lo puso en altavoz para que yo pudiera escuchar también. Explicó que el fiscal asignado al caso de mis abuelos quería reunirse con nosotras para revisar los cargos y lo que sucedería después. Catalina preguntó cuándo, y Fernando dijo mañana por la tarde si podíamos ir, lo cual podíamos porque ninguna de las dos estaba haciendo nada excepto visitar a mi madre y tratar de averiguar cómo ser una familia. Al día siguiente condujimos al juzgado del condado y conocimos al fiscal Luciano Mayer en una sala de conferencias que olía a café viejo y tenía paredes cubiertas de libros legales que probablemente nadie leía nunca. Tenía tal vez 40 años con ojos cansados y una forma de hablar que hacía que todo sonara serio sin ser aterrador. Nos estrechó la mano a ambas y nos dijo que nos sentáramos, luego extendió una carpeta llena de papeles sobre la mesa entre nosotros.
Los cargos contra mis abuelos llenaban 3 páginas enteras y los revisó uno por uno para que entendiéramos lo que significaba cada uno. Secuestro, abuso infantil, conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros y potencialmente cargos federales de tráfico relacionados con la adopción ilegal de mi madre hace 40 años. Las manos de Catalina temblaban mientras escuchaba y mantuve las mías dobladas en mi regazo para que nadie las viera haciendo lo mismo. Luciano explicó que la confesión grabada en mi teléfono era una evidencia increíblemente fuerte, pero también estaban construyendo casos alrededor de las cadenas de correos, los papeles de adopción, la póliza de seguro de vida y los registros de la instalación psiquiátrica que mostraban cómo mis abuelos habían internado a mi madre bajo falsos pretextos. Dijo que mis abuelos estaban actualmente detenidos sin fianza porque el juez los consideraba riesgo de fuga dada su edad y la gravedad de los cargos. Catalina preguntó cuánto duraría el juicio, y Luciano dijo que dependía de si aceptaban un acuerdo de culpabilidad o insistían en ir a juicio, pero de cualquier manera, estábamos viendo meses, no semanas. Nos advirtió que probablemente tendría que testificar en algún momento y Catalina preguntó inmediatamente si eso era absolutamente necesario porque ya había pasado por suficiente. Luciano me miró directamente y dijo que entendía que esto era difícil, pero mi testimonio sobre el encierro en el sótano y la confrontación del desayuno sería crucial para que el jurado entendiera el alcance completo de lo que mis abuelos habían hecho. La reunión duró casi 2 horas y para el final mi cerebro se sentía lleno de términos legales y procedimientos que apenas entendía. Condujimos de regreso al hotel y Catalina pidió pizza para cenar porque ninguna de las dos tenía energía para ir a ningún lado o cocinar nada. Mientras comíamos, su teléfono sonó de nuevo y esta vez era alguien de la compañía de seguros investigando la póliza de vida que mis abuelos habían sacado sobre mí. Catalina contestó y lo puso en altavoz como lo había hecho con Fernando, y el investigador se presentó antes de sumergirse directamente en preguntas sobre cuándo mis abuelos habían mencionado por primera vez la póliza y si yo sabía algo al pregunta respecto antes de encontrar los documentos en la oficina del BM. Abuelo. Le dije que no tenía idea de que existía hasta ese día, y él tomó nota de eso antes de explicar lo que su investigación había descubierto. La póliza fue sacada hace 3 años justo después de que las facturas médicas de mis abuelos comenzaron a acumularse por el reemplazo de cadera de la abuela y la medicación para el corazón del abuelo. El investigador dijo que el momento era sospechoso, y cuando se combinaba con los correos sobre venderme al facilitador pintaba una imagen clara de premeditación. Habían estado planeando esto durante años, solo esperando el momento adecuado cuando su desesperación financiera fuera lo suficientemente mala como para justificarlo ante sí mismos. El investigador hizo más preguntas sobre la situación financiera de mis abuelos y si había notado que hablaran de problemas de dinero, lo cual no había hecho porque siempre actuaban como si todo estuviera bien. Nos agradeció por nuestro tiempo y dijo que la compañía de seguros cooperaría plenamente con la investigación criminal y probablemente presentaría sus propios cargos de fraude. Catalina colgó y se quedó allí mirando su pizza como si hubiera olvidado para qué servía la comida. 3 días después, Fernando llamó de nuevo con noticias de que había presentado papeles de custodia de emergencia en nombre de Catalina. Explicó que como Catalina era la madre biológica de mi mamá, eso la convertía en mi pariente legal más cercano, y ella debería tener mi tutela en lugar de que yo me quedara en un hogar temporal. El tribunal había designado a alguien llamado Cirilo Jasso como mi tutor ad litem, lo cual Fernando explicó que significaba que era un abogado cuyo único trabajo era asegurarse de que mis intereses estuvieran protegidos durante los procedimientos de custodia. Cirilo quería reunirse conmigo lo antes posible para hablar sobre lo que yo quería y necesitaba, y Fernando había programado una cita para la mañana siguiente. Catalina preguntó si debía ir a la reunión y Fernando dijo que probablemente no para la primera porque Cirilo necesitaba hablar conmigo a solas para asegurarse de que no estaba siendo presionada o influenciada por nadie. Eso tenía sentido, pero también hacía que me doliera el estómago porque hablar con otro extraño sobre todo lo que pasó se sentía agotador. A la mañana siguiente, Carlota me llevó a la oficina de Cirilo, que estaba en un edificio en el centro con elevadores que se movían tan lento que pensé que nos quedaríamos atascados para siempre. Cirilo era mayor de lo que esperaba, tal vez 60, con cabello gris y lentes que se deslizaban por su nariz. Me hizo sentar en una silla cómoda frente a su escritorio y me ofreció agua o refresco, lo cual rechacé porque solo quería terminar con esto. Comenzó explicando su papel y dejando claro que trabajaba para mí, no para Catalina o el tribunal, o nadie más, y que todo lo que le dijera quedaría entre nosotros a menos que diera permiso para compartirlo. Luego preguntó qué quería que pasara con la custodia y dónde quería vivir. Le dije que quería vivir con Catalina porque era la única familia que me quedaba que no estaba encerrada o institucionalizada, pero también tenía miedo de confiar en otra abuela después de lo que los míos me habían hecho. Él asintió y escribió eso antes de preguntar qué me haría sentir más segura viviendo con Catalina. Dije que necesitaba saber que mi madre estaría bien, incluso si nunca se recuperaba completamente de 12 años de estar medicada por una condición que no tenía, y que necesitaba que Catalina entendiera que tal vez no podría confiar en ella de inmediato, aunque quisiera. Cirilo hizo más preguntas sobre mi relación con Catalina hasta ahora, y cuáles eran mis preocupaciones sobre mudarme con ella permanentemente. Admití que me preocupaba que pudiera cambiar una vez que viviera con ella, que el acto de abuela amable pudiera ser temporal como mis otros abuelos habían sido antes de encerrarme en el sótano.
Preguntó si Catalina había hecho algo específico para hacerme preocupar por eso y dije que no, pero el trauma te hace sospechar de todos incluso cuando no han hecho nada malo. Pareció entender eso y no me presionó para sentirme diferente, solo siguió haciendo preguntas y tomando notas. La entrevista duró casi 3 horas y cubrió todo, desde mi rutina diaria hasta mis pesadillas y qué tipo de apoyo pensaba que necesitaría para sentirme segura en un nuevo hogar. Al final me sentí exprimida, pero también más ligera de alguna manera, como si decir todo en voz alta a alguien cuyo trabajo era solo escuchar, hubiera liberado algo de presión que no sabía que estaba cargando. 2 semanas después de que salí corriendo de la casa de mis abuelos, la audiencia de custodia ocurrió en una sala de tribunal que se sentía demasiado grande y formal para lo que básicamente era decidir dónde dormiría por la noche. Catalina se sentó con Fernando en una mesa, mientras Cirilo se sentaba conmigo en otra, y la jueza era una mujer con ojos agudos que me miraba como si tratara de ver a través de mi piel hacia la verdad debajo. Cirilo presentó su recomendación de que Catalina recibiera la tutela temporal basada en la evidencia del abuso de mis abuelos, la relación biológica de Catalina con mi madre, y mi preferencia declarada de vivir con ella. La jueza me preguntó directamente si entendía lo que esto significaba, y si estaba segura de que esto era lo que quería, y dije que sí, aunque mi voz temblaba. Hizo algunas preguntas más sobre la condición de mi madre y la capacidad de Catalina para cuidarme, mientras también apoyaba la recuperación de mi madre. Catalina respondió con calma y claridad, explicando que tenía los recursos financieros y la capacidad emocional para manejar ambas responsabilidades. La jueza miró todos los documentos que Fernando había presentado, luego me miró de nuevo antes de anunciar que le otorgaba a Catalina la tutela temporal por 6 meses, después de lo cual nos volveríamos a reunir para evaluar si la tutela permanente era apropiada. Dijo que esto era en mi mejor interés dadas las circunstancias, y que estaría monitoreando la situación de cerca para asegurar mi seguridad y bienestar. Así de simple. Se decidió. Me mudaba con Catalina a 3 estados de distancia, dejando atrás el único hogar que había conocido, aunque ese hogar se había convertido en una prisión. La casa de Catalina no se parecía en nada al lugar de mis abuelos. Estaba llena de ventanas que dejaban entrar luz desde todas las direcciones, y las paredes estaban cubiertas de fotos de personas que no reconocía pero que debían haber sido familia. Los muebles eran cómodos en lugar de formales, del tipo en el que realmente podías sentarte sin preocuparte de estropearlos. Catalina me mostró la casa lentamente, señalando la cocina donde le gustaba cocinar, y la sala con estanterías que iban del piso al techo. Luego me llevó arriba a una habitación que daba al patio trasero, y cuando abrió la puerta, vi que estaba decorada para alguien que no estaba allí. Las paredes estaban pintadas de un amarillo suave, y había una cama con una colcha hecha a mano, un escritorio junto a la ventana, y estantes con libros y animales de peluche que parecían haber estado esperando décadas a que alguien jugara con ellos. La voz de Catalina se volvió tranquila cuando explicó que esta era la habitación que mantenía lista para mi madre todos estos años, nunca perdiendo la esperanza de que encontraría a su hija y la traería a casa. Dijo que podía quedarme en esta habitación o elegir una diferente si quería, pero pensó que tal vez a mi madre le gustaría saber que yo estaba aquí en el espacio que había guardado para ella. Toqué la colcha y sentí que venían las lágrimas, pero las empujé hacia abajo porque había llorado suficiente para una vida. Le dije a Catalina que esta habitación era perfecta, y ella me abrazó con cuidado, como si tuviera miedo de que pudiera romperme. Empezar en una nueva preparatoria en noviembre fue incómodo de maneras que no había esperado. Todos ya tenían sus grupos de amigos y chistes internos y rutinas establecidas, y yo era solo la chica nueva aleatoria que apareció a mitad del semestre de otoño sin razón aparente. Catalina me llevó el primer día y me acompañó a la oficina para obtener mi horario, pero no me presionó para explicar nada a nadie. Me dijo antes que podía decirle a la gente lo que me sintiera cómoda sobre por qué me transfería a mitad de semestre, que usualmente era solo que ahora vivía con mi abuela. Nadie hizo demasiadas preguntas, porque los adolescentes están mayormente enfocados en sus propios problemas, no en la misteriosa historia de fondo de algún extraño. Las clases eran diferentes de mi vieja escuela, y pasé la primera semana solo tratando de averiguar dónde estaba todo y qué esperaban los maestros. En el almuerzo me sentaba sola en la cafetería con un libro porque eso parecía menos patético que sentarse sola sin uno. Algunas personas intentaron ser amigables de esa manera superficial donde sonríen y dicen hola, pero realmente no quieren conocerte. Y yo sonreía de vuelta y decía hola, y lo dejaba así. Catalina preguntaba cómo iba a la escuela todos los días después de recogerme, y yo le daba el estándar bien, aunque bien era una exageración masiva. Para la segunda semana había descifrado la geografía básica del edificio y qué maestros aceptarían tarea tarde sin penalización. Para la tercera semana había dejado de esperar que alguien me hablara y me había conformado con ser invisible, lo cual honestamente era un alivio después de todo lo que pasó. Las pesadillas comenzaron alrededor de la semana 3 de vivir con Catalina. Estaba de vuelta en el sótano con los sensores de movimiento chillando cada vez que me movía o mis abuelos estaban parados sobre mi colchón, explicando tranquilamente por qué necesitaban matarme. O veía los ojos huecos de mi madre mirándome desde la instalación psiquiátrica mientras susurraba que yo no era real. Me despertaba sudando y jadeando, convencida de que todavía estaba atrapada en ese sótano o que todo desde entonces había sido un sueño, y me despertaba para encontrar al abuelo abriendo la puerta para otra inspección. Una noche me desperté llorando tan fuerte que Catalina me escuchó desde su habitación al final del pasillo.
Tocó suavemente y preguntó si podía entrar, y dije que sí, porque estaba demasiado asustada para estar sola. Se sentó en el borde de mi cama y no intentó arreglar nada ni decirme que estaría bien. Solo se quedó allí mientras lloraba y ocasionalmente me pasaba pañuelos de la caja en la mesita de noche. Nos sentamos así hasta que el amanecer comenzó a mostrarse a través de las cortinas y Catalina nunca actuó ni una vez como si esto fuera una inconveniencia o algo que debiera superar. Ella solo se mantuvo presente mientras yo me desmoronaba, lo cual fue de alguna manera más útil que cualquier consejo o consuelo podría haber sido. Unos días después del incidente de la pesadilla, Carlota llamó para decir que había arreglado que viera a una terapeuta que se especializaba en trauma y violencia familiar. El nombre de la terapeuta era Dra. Berta Suárez y su oficina estaba a 20 minutos de la casa de Catalina en un edificio que intentaba demasiado parecer acogedor con sus colores brillantes y pósters inspiradores. Berta tenía tal vez 50 años con cabello gris corto y una forma directa de hablar que aprecié después de semanas de gente andando de puntitas a mi alrededor. No perdió tiempo con charlas triviales. Solo preguntó qué me trajo aquí y escuchó mientras le daba la versión abreviada de mis abuelos tratando de venderme y mi madre siendo institucionalizada por 12 años. Tomó notas pero también mantuvo contacto visual de una manera que me hacía sentir que realmente estaba escuchando en lugar de solo esperar su turno para hablar. Cuando terminé, explicó que lo que estaba experimentando era completamente normal para alguien que sobrevivió a lo que yo hice. Las pesadillas, la hipervigilancia, la dificultad para confiar en las personas, los episodios repentinos de llanto, todo era la forma de mi cerebro de procesar el trauma. Dijo que la curación no era lineal ni rápida, que tendría días buenos y días malos y a veces buenas horas seguidas de malas horas. Preguntó qué mecanismos de afrontamiento usaba actualmente y admití que mayormente solo trataba de no pensar en ello, lo cual dijo que era comprensible pero no sostenible a largo plazo. Pasamos el resto de la sesión hablando sobre técnicas de anclaje y cómo reconocer cuándo me estaba alterando antes de entrar en espiral completamente. Me dio tarea, lo cual se sentía raro para terapia, pero tenía sentido cuando explicó que se trataba de practicar las habilidades que discutimos. Salí sintiéndome ligeramente menos rota que cuando llegué, lo cual parecía progreso. Esa misma semana, mi madre fue transferida a una instalación psiquiátrica diferente que se especializaba en recuperación de trauma en lugar de institucionalización a largo plazo. El nuevo lugar estaba a 1 hora de la casa de Catalina en lugar de 2, lo que significaba que podíamos visitar más a menudo sin que tomara todo el día. Catalina y yo comenzamos a ir 2 veces por semana, usualmente martes y jueves por la tarde después de que salía de la escuela. La nueva instalación se parecía más a un edificio médico regular que a un hospital psiquiátrico con ventanas reales y áreas comunes que no se sentían como prisiones. Mi madre tenía su propia habitación en lugar de compartir con otros 3 pacientes, y el personal la trataba como una persona capaz de recuperación en lugar de alguien que necesitaba ser manejada y medicada hasta la sumisión. Las primeras visitas todavía estaba temblorosa e incierta, preguntando repetidamente si éramos reales y si volveríamos. Pero lentamente, visita tras visita, comenzó a parecer más una persona real y menos un fantasma. Recordaba cosas de nuestra última conversación y hacía preguntas de seguimiento, lo cual suena como una cosa tan pequeña pero se sentía enorme después de años de que ella no recordara que yo existía en absoluto. Empezó a hablar sobre querer aprender cosas de nuevo, tal vez tomar clases o leer libros que no estuvieran aprobados por el personal de la instalación. Catalina le trajo revistas y novelas y mi madre nos contaba sobre ellas durante nuestra siguiente visita, emocionada por los giros de la trama y personajes como si estuviera descubriendo la lectura por primera vez. Un jueves, preguntó sobre mi escuela y realmente escuchó mi respuesta. Incluso se rió cuando le conté sobre el maestro que no podía averiguar cómo quitarse el silencio durante la asistencia en línea. Estos pequeños momentos de normalidad se sentían como milagros después de todo lo que habíamos pasado. Durante la siguiente visita del jueves, mi madre se sentó frente a mí en la sala común de las instalaciones con las manos dobladas sobre la mesa. Se veía más presente de lo habitual. Sus ojos enfocados en lugar de esa mirada distante y medicada a la que me había acostumbrado. Empezó a hablar sobre libros, sobre un capítulo que acababa de terminar. Luego se detuvo a mitad de la frase, y me miró con mucho cuidado. Dijo que recordaba haberme enseñado a leer antes de que se la llevaran. Recordaba estar sentada conmigo en un sofá azul, señalando palabras y libros de imágenes, viendo mi cara iluminarse cuando descifraba una nueva palabra. Recordaba mi fiesta de cuarto cumpleaños con el pastel casero que tenía el glaseado chueco y 4 velas que no podía apagar todas a la vez. Recordaba el elefante de peluche que llevaba a todas partes, el que tenía la oreja rota que me negué a dejar que nadie arreglara porque decía que lo hacía especial. Su voz se volvió más tranquila mientras hablaba, como si tuviera miedo de que hablar demasiado fuerte hiciera desaparecer los recuerdos de nuevo. Luego comenzó a llorar. No las lágrimas huecas y mecánicas de visitas anteriores, sino sollozos reales que sacudían todo su cuerpo. Dijo que los doctores le dijeron que esos recuerdos eran delirios, que había inventado una hija porque estaba enferma y rota. La hicieron repetir una y otra vez que yo no era real, que sus recuerdos eran síntomas de su enfermedad. Había pasado 12 años pensando que su cerebro me había creado, que cada recuerdo de sostenerme y enseñarme y amarme era solo su mente jugando trucos. Catalina se estiró a través de la mesa y sostuvo su mano mientras lloraba, y yo me senté allí sintiendo como si alguien hubiera sacado todo el aire de mi pecho. Mi madre me había recordado todo el tiempo,
Había luchado para aferrarse a esos recuerdos mientras los doctores y la medicación intentaban borrarlos, y había estado sola con eso durante 12 años. La audiencia preliminar ocurrió en una helada mañana de diciembre en el juzgado del condado en el centro. Catalina me llevó allí temprano porque Carlota dijo que necesitábamos tiempo para prepararnos antes de entrar en la sala del tribunal. El edificio era viejo con techos altos y pisos de mármol que hacían eco a cada sonido. Y me sentí enferma en el momento en que caminamos a través de los detectores de metal. El fiscal Mayer se reunió con nosotras en una pequeña sala de conferencias y repasó sobre qué necesitaría testificar, qué preguntas podría hacer el abogado defensor, cómo mantener la calma si me alteraba en el estrado. Fue práctico al respecto, explicando el proceso como si estuviera dando direcciones en algún lugar, lo que de alguna manera lo hizo menos aterrador que si hubiera sido demasiado amable. Cuando finalmente entramos en la sala del tribunal, vi a mis abuelos sentados en la mesa de la defensa en trajes naranjas con un guardia parado detrás de ellos. La abuela se veía más pequeña de lo que recordaba, su cara pálida sin maquillaje, sus manos dobladas en la mesa frente a ella. El abuelo estaba sentado perfectamente quieto, con esa misma expresión en blanco que solía tener cuando estaba enojado, pero fingiendo no estarlo. Verlos en esos trajes naranjas con cadenas en sus muñecas hizo que mi estómago diera un vuelco, no porque sintiera lástima por ellos, sino porque hacía todo real de una manera que no lo había sido antes. El juez llamó mi nombre y caminé al estrado de los testigos con mis piernas temblando tan fuerte que pensé que todos podían ver. Puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. Luego me senté y miré al fiscal Mayer en lugar de a mis abuelos. Me pidió que describiera el encierro en el sótano y le conté sobre los sensores de movimiento y la puerta cerrada y las inspecciones de las 4 a.m. Preguntó sobre la confrontación del desayuno y describí esparcir los papeles en la mesa y grabar su confesión. Mi voz se mantuvo firme, aunque mis manos estaban agarrando los reposabrazos tan fuerte que mis dedos se entumecieron. El abogado defensor me hizo preguntas también, tratando de hacer que sonara como si hubiera malentendido o exagerado, pero yo solo seguí diciendo la verdad clara y completamente como el fiscal Mayer me había entrenado para hacer. Durante el receso, estaba parada en el pasillo con Catalina cuando mi abuela apareció junto a nosotras con su abogado y el guardia. Me miró con esos mismos ojos que solían verme comer galletas en su cocina, y me llamó Angelito Precioso con esa voz dulce que solía usar. Dijo que sabía que estaba confundida y asustada, pero que podíamos arreglar esto si solo le decía al juez que había cometido un error. Catalina se interpuso entre nosotras tan rápido que apenas la vi moverse, poniéndose físicamente frente a mí como una pared. Le dijo a mi abuela con una voz que nunca la había escuchado usar antes que nunca volviera a hablarme, que había perdido el derecho a llamarme cualquier cosa cuando decidió venderme como propiedad. El alguacil comenzó a moverse hacia nosotras para escoltar a mis abuelos lejos, y fue entonces cuando la máscara de la abuela se rompió de nuevo. Empezó a gritar que yo era una desagradecida, que me habían criado y alimentado y dado todo, que estaba destruyendo sus últimos años por nada. Su voz se volvió más aguda y fuerte mientras el alguacil la jalaba hacia atrás por el pasillo, haciendo eco en los pisos de mármol mientras otras personas en el juzgado se detenían y miraban. El abuelo no dijo nada, solo me miró con esta expresión fría que me hizo entender que nunca me había amado realmente en absoluto. Catalina mantuvo su brazo alrededor de mis hombros hasta que se fueron, y me di cuenta de que estaba temblando tan fuerte que mis dientes castañaban aunque el juzgado estaba cálido. Esa tarde Fernando vino a la casa de Catalina para hablar sobre el caso. Se sentó en la mesa de la cocina con papeles esparcidos frente a él, explicando que el abogado de mis abuelos estaba tratando de negociar un acuerdo de culpabilidad para evitar ir a juicio. Dijo que el abogado estaba argumentando que mis abuelos eran ancianos y estaban confundidos, que nunca me habían lastimado realmente, que todo el asunto era un malentendido exagerado. Pero el fiscal Mayer estaba presionando por sentencias máximas dada la gravedad y duración de sus crímenes. No solo lo que me habían hecho a mí, sino el tráfico de mi madre hace 40 años, y sus 12 años de falso encierro en la instalación psiquiátrica. Fernando dijo que el caso podría ir a juicio si no aceptaban los términos de la fiscalía, lo que significaría más audiencias y más testimonios y meses de espera para la resolución. Preguntó cómo me sentía sobre esa posibilidad, si estaba preparada para testificar de nuevo en un juicio completo si llegaba a eso. Le dije que haría lo que fuera necesario para asegurarme de que no pudieran lastimar a nadie más, que no tenía miedo de decir la verdad incluso si significaba enfrentarlos en la corte de nuevo. Catalina me apretó la mano debajo de la mesa y le dijo a Fernando que le hiciera saber al fiscal Mayer que apoyaríamos cualquier enfoque que diera la mayor probabilidad de condena y las sentencias más largas. Fernando tomó notas en sus papeles y dijo que transmitiría ese mensaje. Luego comenzó a empacar sus archivos. Antes de irse, me dijo que estaba manejando esto con una fuerza notable para alguien de mi edad, pero no me sentía fuerte. Me sentía cansada y enojada, y como si quisiera que esto terminara para poder dejar de pensar en ellos cada día. Esa noche, Catalina preguntó si quería aprender sobre mi verdadera historia familiar. Nos sentamos en su sala con álbumes de fotos y documentos esparcidos sobre la mesa de centro, y ella comenzó a contarme sobre la infancia de mi madre antes de que fuera robada. Me mostró fotos de mi madre de bebé con rizos oscuros y una sonrisa que se veía exactamente como la mía, rodeada de familia en fiestas de cumpleaños y días festivos y días ordinarios.
Me contó sobre la familia extendida que nunca supe que existía. Tías y tíos y primos que habían llorado cuando mi madre desapareció y que habían sido parte de la búsqueda de Catalina todos estos años. Explicó tradiciones culturales que mis abuelos habían borrado, fiestas que deberíamos haber celebrado juntas, recetas e historia que eran mías por sangre, pero habían sido robadas junto con todo lo demás. Miré fotos de reuniones familiares de las que debería haber sido parte. Vi mi cara reflejada en las caras de parientes que nunca había conocido, y entendí por primera vez que no era solo una víctima de tráfico. Era parte de algo más grande que el pequeño mundo aislado que mis abuelos habían creado. Parte de una familia con raíces e historias, y gente que me había querido antes incluso de saber que existía. Catalina me mostró un árbol genealógico que había mantenido todos estos años con el nombre de mi madre, y un espacio en blanco debajo etiquetado hija de Rebeca, esperando el día en que finalmente supiera quién era yo. Trazó las líneas con su dedo, mostrándome cómo me conectaba con docenas de personas que compartían mi sangre y mi historia. Y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no estaba sola. No era solo la nieta de 2 criminales que intentaron venderme. Era parte de algo real y permanente que nadie podía quitarme. Para Navidad, Catalina me dio un álbum de fotos que había estado haciendo desde el día que me encontró. La cubierta era de cuero azul oscuro simple con mi nombre en letras doradas grabadas. Y cuando lo abrí, vi las fotos de bebé de mi madre cuidadosamente arregladas en las primeras páginas. Había fotos de reuniones familiares de antes de que mi madre fuera robada, todos sonriendo e ignorantes de lo que venía. Luego había páginas de espacios vacíos con etiquetas escritas a mano. Primer día de escuela de la hija de Rebeca y 10º cumpleaños de la hija de Rebeca y la hija de Rebeca aprendiendo a conducir. Catalina había dejado esos espacios en blanco todos estos años, aferrándose a la esperanza de que algún día sabría mi nombre y tendría fotos reales para llenarlos. Las páginas posteriores tenían fotos recientes, fotos que Catalina había tomado de mí y mi madre en la instalación psiquiátrica, de mí y ella en la casa, de las 3 juntas. Había escrito pies de foto debajo de cada una con las fechas y detalles, creando el registro de mi vida que debería haber existido todo el tiempo. La última página tenía una nota con la letra de Catalina que decía que nunca dejó de creer que estaríamos todas juntas algún día, que cada espacio vacío en este álbum era un acto de fe de que la verdad eventualmente saldría a la superficie. Me senté en su sofá llorando mientras miraba las páginas, entendiendo que alguien había estado esperándome toda mi vida, que había sido querida y extrañada y buscada incluso cuando no lo sabía. Catalina se sentó a mi lado y dijo que esto era solo el comienzo de construir la vida que deberíamos haber tenido, que llenaríamos docenas de álbumes más juntas con recuerdos reales y familia real y amor real. En enero, mi madre fue dada de alta de la instalación psiquiátrica a un hogar grupal supervisado al otro lado de la ciudad. El doctor dijo que 12 años de institucionalización habían destruido muchas de sus habilidades de vida diaria, que necesitaría terapia intensiva y apoyo para aprender a funcionar independientemente de nuevo. El hogar grupal era una casa regular en un vecindario tranquilo donde 6 personas vivían juntas con apoyo del personal, aprendiendo o reaprendiendo cómo cocinar y limpiar y manejar dinero y navegar el mundo fuera de las instituciones. Catalina y yo la ayudamos a mudarse en una mañana fría de sábado, llevando cajas de ropa nueva y libros y suministros básicos a su pequeña habitación en el 2º piso. Mi madre seguía tocando todo como si no pudiera creer que fuera real, pasando sus manos sobre la colcha y las cortinas y los cajones de la cómoda. Le preguntó al miembro del personal que nos mostraba el lugar si realmente se le permitía cerrar la puerta de su habitación, si realmente podía elegir cuándo despertar y qué comer, y si unirse a las actividades grupales. El miembro del personal explicó suavemente que sí. Este era su espacio y su vida ahora. Que todo el punto del hogar grupal era ayudarla a reconstruir su autonomía e independencia. Mi madre se sentó en su cama nueva y lloró, y entendí que lloraba porque por primera vez en 12 años tenía opciones sobre su propia vida. Nuestra primera visita al hogar grupal la semana siguiente fue más difícil de lo que esperaba. Mi madre había limpiado su habitación obsesivamente y llevaba ropa cuidadosamente combinada con su cabello cepillado suavemente, sentada rígidamente en el sofá en el área común cuando llegamos. Nos preguntó cómo estábamos con esta voz brillante y falsa. Se rió de cosas que no eran graciosas. Seguía ajustando su postura como si la estuvieran calificando sobre qué tan normal podía actuar. Todo sobre ella parecía ensayado y actuado como si estuviera interpretando el papel de una persona recuperada en lugar de ser una realmente. Catalina la observó durante unos minutos. Luego se sentó a su lado y dijo suavemente que no tenía que actuar para nosotras, que no éramos doctores ni miembros del personal evaluando su progreso. La sonrisa falsa de mi madre se rompió y comenzó a llorar, diciendo que ya no sabía cómo ser una persona. Dijo que había pasado 12 años aprendiendo a actuar cuerda según las definiciones de otras personas, a decir las cosas correctas y mostrar las emociones correctas y suprimir cualquier cosa que pudiera ser etiquetada como síntomas. Ahora se suponía que debía ser ella misma, pero ya no sabía quién era o cómo averiguarlo. Dijo que cada interacción se sentía como una prueba que podría reprobar. Cada emoción se sentía peligrosa porque, ¿y si era la incorrecta? Catalina la sostuvo mientras sollozaba y le dijo que estaba bien no saber, que tenía tiempo para averiguar quién era ahora, y que estaríamos aquí a través de todo eso. Al día siguiente tuve una sesión de terapia con Berta y le conté sobre la visita al hogar grupal y lo rota que parecía mi madre.
Berta escuchó atentamente. Luego explicó que mi madre podría nunca recuperar completamente los años que le fueron robados, que 12 años de abuso psiquiátrico y medicación inapropiada habían hecho un daño real y duradero. Dijo que no era mi culpa que mi madre estuviera luchando y no era mi responsabilidad arreglarla o hacer que su curación sucediera más rápido. Podía amarla y apoyar su recuperación sin hacer de su curación mi trabajo, sin sentirme culpable cada vez que tenía un mal día o luchaba con algo que debería ser simple. Berta dijo que lo más saludable que podía hacer era mantener límites, estar ahí para mi madre cuando tuviera la capacidad, pero también cuidar mis propias necesidades y mi propia curación. Me recordó que todavía era una adolescente que había sobrevivido a mi propio trauma, que merecía concentrarme en mi propia vida y futuro, en lugar de gastar toda mi energía tratando de salvar a mi madre del daño que ya estaba hecho. Fue difícil de escuchar pero también aliviador de alguna manera, como obtener permiso para no ser responsable de arreglar todo. A finales de enero, Catalina recibió una llamada de un investigador de seguros que había estado investigando la póliza de vida que mis abuelos habían sacado sobre mí. El investigador explicó que la compañía de seguros estaba anulando la póliza y lanzando su propia investigación sobre el historial de mis abuelos. Habían descubierto que mis abuelos habían cometido fraude de seguros múltiples veces a lo largo de los años, sacando pólizas sobre personas y luego presentando reclamos sospechosos, cobrando pagos por muertes o desapariciones que ocurrieron bajo circunstancias cuestionables. El investigador dijo que habían encontrado al menos otros 4 casos donde mis abuelos se habían beneficiado de pólizas de seguro, aunque ninguno de los casos anteriores había sido investigado a fondo en ese momento. Ahora todos esos casos estaban siendo reabiertos, y los cargos de fraude de seguros se estaban agregando al caso criminal que mis abuelos ya enfrentaban. Catalina escuchó la explicación del investigador con la mandíbula apretada. Luego le agradeció por la información y colgó. Me miró y dijo que no estaba sorprendida, que las personas que traficarían a su propia hija e intentarían vender a su nieta eran claramente capaces de cualquier cosa. Pero escuchar sobre otras víctimas, otras personas a las que mis abuelos habían lastimado o matado por dinero, me hizo sentir enferma de una manera nueva. Pensé que entendía cuán malvados eran, pero aparentemente solo había rascado la superficie. En febrero, el fiscal Mayer llamó a Catalina con noticias sobre el acuerdo de culpabilidad. Mis abuelos finalmente habían aceptado los términos en lugar de arriesgarse al juicio. El abuelo obtuvo 20 años por secuestro, abuso infantil y conspiración para cometer asesinato. La abuela obtuvo 18 años por los mismos cargos más fraude de seguros. Catalina me repitió los números mientras me sentaba en la mesa de su cocina e hice las matemáticas en mi cabeza. Tenían 78 años. Estas eran cadenas perpetuas. Morirían en prisión. El pensamiento debería haberme hecho sentir algo, pero solo me quedé allí mirando mi cereal empapándose. Catalina preguntó si estaba bien, y asentí, pero no estaba segura de qué se suponía que se sentía estar bien. La audiencia de sentencia ocurrió 3 semanas después en un martes frío por la mañana. Catalina, mi madre y yo condujimos al juzgado juntas. Mi madre sostuvo mi mano en el asiento trasero, su palma húmeda y temblorosa. Había estado mejorando últimamente, pero los juzgados la ponían ansiosa. Demasiados años siendo arrastrada a audiencias de internamiento donde la gente decidía que estaba loca. El juzgado tenía detectores de metales y guardias con expresiones aburridas. Pasamos por seguridad y encontramos asientos en la galería detrás de la mesa del fiscal. Mis abuelos ya estaban allí en trajes naranjas, sentados con su defensor público. El cabello de la abuela se veía grasoso y plano sin su peinado habitual. Los hombros del abuelo estaban encorvados hacia adelante como si se hubiera encogido. Se veían viejos, pequeños y patéticos. Cuando la abuela se dio la vuelta y me vio, su cara se transformó. Sonrió esa dulce sonrisa de abuela en la que solía confiar y articuló angelito precioso hacia mí. Mi estómago se retorció. Catalina puso su brazo alrededor de mis hombros y bloqueó la vista de la abuela hacia mí. El abuelo solo miró fijamente hacia adelante con la mandíbula apretada. El juez leyó los cargos y las sentencias acordadas. El abuelo obtuvo 20 años. La abuela obtuvo 18. El juez preguntó si tenían algo que decir antes de la sentencia. El abuelo se levantó lentamente y se volvió para mirarme directamente con furia. Sus ojos eran duros y mezquinos. Ya no había pretensión de amor. No dijo nada, pero la mirada dijo suficiente. La abuela empezó a llorar, sollozos fuertes y dramáticos que resonaban en la sala. Habló sobre facturas médicas y lo caro que era el cuidado de salud en prisión y cómo moriría sola sin el tratamiento adecuado. Dijo que su artritis era terrible y necesitaba medicación especial. Ni una palabra sobre lo que me habían hecho a mí o a mi madre. Ni una palabra de remordimiento real. Solo quejas sobre cómo sus consecuencias les incomodarían. El juez pareció asqueado y les dijo que se sentaran. Firmó los papeles de la sentencia y eso fue todo. Mis abuelos fueron sacados por una puerta lateral. La abuela todavía lloraba por sus gastos médicos. El abuelo miró hacia atrás una vez más con esa misma mirada de odio. Luego se fueron. Salimos del juzgado y nadie dijo mucho. Mi madre estaba temblando peor que antes, agarrando mi mano tan fuerte que dolía. Catalina sugirió almorzar en algún lugar tranquilo.
Terminamos en un pequeño restaurante cerca del juzgado que servía sopa y sándwiches. El lugar estaba casi vacío, solo nosotras y un par de mesas más. Nos sentamos en un rincón y mi madre finalmente soltó mi mano. Pidió té pero no lo bebió. Solo envolvió sus manos alrededor de la taza caliente. Catalina ordenó por todas nosotras porque yo no podía concentrarme en el menú. Cuando llegó la comida mi madre picoteó su sándwich y luego de repente me miró con ojos claros. Se estiró a través de la mesa y tomó mi mano de nuevo. Más gentil esta vez. Dijo que estaba orgullosa de mí por ser lo suficientemente valiente para exponer la verdad. Su voz era tranquila pero firme, más presente de lo que la había escuchado sonar en meses. Dijo que la mayoría de la gente se habría quedado en silencio por miedo, pero yo había elegido hablar incluso cuando era aterrador. Catalina apretó mi otra mano y dijo que todas éramos valientes, que habíamos sobrevivido a algo horrible juntas. Empecé a llorar en mi sopa y me dejaron llorar sin intentar arreglarlo. Una semana después, Fernando apareció en la casa de Catalina con papeles sobre una demanda civil. Explicó que Catalina quería demandar a mis abuelos por daños relacionados con el secuestro de mi madre y mi abuso. Mis abuelos no tenían dinero, así que esto no era realmente para que nos pagaran. Se trataba de crear un registro legal oficial de exactamente lo que habían hecho y el daño que habían causado. Documentación que existiría para siempre en los registros judiciales. Pruebas que no podían ser negadas o reescritas. Pregunté si tendría que testificar de nuevo y Fernando dijo que probablemente no. Que la evidencia del caso criminal apoyaría las demandas civiles. Catalina firmó los papeles y Fernando se los llevó para presentarlos ante el tribunal. Se sentía extraño pensar en mis abuelos en prisión recibiendo más papeles legales, pero también un poco satisfactorio. Habían pasado décadas ocultando sus crímenes y ahora todo estaba documentado y hecho oficial. El invierno comenzó a convertirse en primavera, y noté que me sentía diferente en casa de Catalina. No completamente segura, pero más segura. Todavía revisaba cada noche que la puerta de mi habitación se cerrara con llave desde adentro. A veces me despertaba en medio de la noche convencida de que estaba de vuelta en el sótano, corazón acelerado y manos temblando hasta que recordaba dónde estaba realmente. Pero esos ataques de pánico estaban ocurriendo con menos frecuencia. La doctora Suárez dijo que esto era curación normal, que el trauma no desaparece de la noche a la mañana. Dijo que mi cerebro estaba aprendiendo lentamente a sentirse seguro de nuevo después de meses de estar en peligro. Algunas mañanas me despertaba y no pensaba inmediatamente en mis abuelos. Algunos días iba a la escuela y me concentraba en la tarea en lugar de reproducir todo en mi cabeza. El progreso era lento y desigual. Pero estaba sucediendo. Mi madre comenzó a venir a cenar a casa de Catalina todos los domingos. Al principio estaba callada y retraída, comiendo rápido y yéndose tan pronto como fuera educadamente posible. Pero gradualmente se quedó más tiempo. Empezó a hacerme preguntas sobre la escuela y realmente escuchaba mis respuestas. Recordaba cosas que le había dicho la semana anterior y las mencionaba de nuevo. Se reía de los chistes de Catalina. Risas reales en lugar de ese sonido hueco y medicado. Un domingo me ayudó con mi tarea de álgebra y explicó conceptos de una manera que realmente tenía sentido. Catalina nos vio trabajando juntas con lágrimas en los ojos. Más tarde me dijo que era la primera vez en 40 años que veía a su hija actuar como una madre, y le daba esperanza de que la curación fuera posible para todas nosotras. A finales de marzo, Catalina me inscribió en un grupo de apoyo para adolescentes sobrevivientes de tráfico. Se reunía todos los miércoles por la noche en un centro comunitario en el centro. No quería ir al principio porque hablar de lo que pasó con extraños sonaba horrible, pero Catalina dijo que escuchar las historias de otras personas podría ayudarme a sentirme menos sola. La primera reunión me senté en la parte de atrás y no dije nada. Había otros 8 adolescentes allí, todos de diferentes edades y orígenes. Hablaban de ser vendidos por miembros de la familia, de trabajos prometedores que se convirtieron en cautiverio, de escapar y tratar de reconstruir vidas normales. Sus historias eran diferentes a la mía en los detalles, pero iguales en las formas que importaban. El miedo, la traición, la confusión sobre cómo las personas que se suponía debían protegerte podían lastimarte en su lugar. Después de la tercera reunión, comencé a hablar un poco. Después de la quinta reunión me di cuenta de que ya no me sentía tan rara y rota. Lo que nos pasó a mí y a mi madre era parte de un patrón más grande. No estábamos solas, aunque se había sentido aislante durante tanto tiempo. En abril, la terapeuta de mi madre llamó a Catalina con buenas noticias. Mi madre había hecho suficiente progreso para tener visitas sin supervisión conmigo, sin más miembros del personal merodeando cerca, sin más salas de visita estructuradas, solo nosotras pasando tiempo juntas como una madre e hija normales. Catalina me llevó al hogar grupal un sábado por la tarde y nos dejó solas por 2 horas. Mi madre había arreglado su habitación con fotos y libros, haciéndola sentir más como un hogar que como una institución. Nos sentamos en su cama mirando álbumes de fotos que Catalina le había dado. Fotos de mi madre de bebé antes de que fuera robada. Fotos mías de niña pequeña que mis abuelos habían tomado cuando todavía fingían ser abuelos normales. Mi madre me contó historias sobre mi infancia temprana, cosas que recordaba de antes de que se la llevaran. Dijo que solía negarme a usar zapatos y los escondía por toda la casa. Dijo que estaba obsesionada con los elefantes y la hacía leer el mismo libro de elefantes todas las noches durante meses. Escuchar estos recuerdos los hacía sentir reales de nuevo en lugar de como sueños que había imaginado.
Durante nuestra siguiente visita mi madre se puso seria y callada. Dijo que se sentía culpable de que hubiera crecido con las personas que la traficaron. Dijo que debería haberme protegido, pero habían convencido a todos de que estaba loca. Así que nadie escuchó. Su voz se quebró y comenzó a llorar, diciendo que me había fallado como madre. Agarré sus manos y le dije que no era su culpa. Le dije que eran manipuladores maestros que habían engañado a todos durante décadas. Dije que le habían robado su vida entera y luego usaron ese robo para lastimarme a mí también. Y nada de eso fue por algo que ella hiciera o dejara de hacer. Le dije que había sido su víctima igual que yo. Tal vez incluso más porque le habían quitado 40 años. Lloró más fuerte y me abrazó fuerte, diciendo que estaba tratando de ser una buena madre ahora, aunque no siempre sabía cómo. Le dije que lo estaba haciendo genial y lo decía en serio. La demanda civil se resolvió en mayo. Fernando llamó a Catalina con la noticia de que mis abuelos habían aceptado firmar todo lo que poseían. La casa, sus cuentas de ahorro, sus posesiones, todo. Los activos se dividirían entre Catalina para el cuidado continuo de mi madre y un fondo fiduciario para mi futura educación y gastos de vida. Fernando nos advirtió que no era mucho dinero porque mis abuelos habían gastado la mayor parte de sus ahorros en abogados y gastos de vida antes de su arresto. La casa necesitaba reparaciones y probablemente no se vendería por mucho, pero era algo. Más importante aún, era un reconocimiento, documentación legal de que nos habían dañado y nos debían compensación. Los papeles del acuerdo enumeraban cada crimen que habían cometido y cada forma en que esos crímenes habían dañado nuestras vidas. Existiría en los registros judiciales para siempre, prueba de lo que habían hecho que nadie podía borrar o negar. Catalina nos recogió temprano un sábado por la mañana a finales de mayo. Mi madre se sentó en el asiento trasero agarrando su bolso tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Condujimos durante casi 3 horas a un vecindario que nunca había visto antes, lleno de casas viejas con grandes patios y árboles bordeando cada calle. Catalina se detuvo frente a una casa azul con contraventanas blancas y apagó el motor. Mi madre miró por la ventana sin moverse. Aquí era donde había vivido antes de que se la llevaran. Los dueños actuales habían plantado flores diferentes en el jardín delantero y pintado las contraventanas de un tono más claro, pero los huesos de la casa eran los mismos. Mi madre abrió la puerta del auto lentamente y caminó hasta el borde del césped. Se quedó allí mirando la casa como si estuviera tratando de hacer un recuerdo sólido en lugar de solo sombras y fragmentos. Catalina caminó y se paró a su lado sin decir nada. Yo me quedé junto al auto dándoles espacio. Mi madre comenzó a llorar después de unos minutos. No sollozos fuertes, sino lágrimas silenciosas que seguían saliendo. Le dijo a Catalina que recordaba un columpio en el patio trasero y un árbol al que solía trepar. Recordaba una habitación amarilla con estrellas en el techo. Catalina envolvió sus brazos alrededor de mi madre y se quedaron allí en el césped delantero mientras 40 años de dolor finalmente tenían a dónde ir. Una mujer salió de la casa luciendo confundida y un poco preocupada por 2 extrañas llorando en su propiedad. Catalina explicó rápidamente que su hija solía vivir aquí de bebé antes de ser robada. La cara de la mujer cambió completamente y nos invitó a entrar para mirar alrededor. El diseño era diferente ahora, con paredes derribadas y habitaciones repintadas. Pero mi madre caminó lentamente tocando los marcos de las puertas y mirando las esquinas como si tratara de hacer coincidir lo que veía con lo que recordaba. La mujer nos mostró el patio trasero y todavía había un gran roble, aunque el columpio ya no estaba. Mi madre caminó hacia el árbol y puso su mano en la corteza. Dijo que casi podía recordar a su padre empujándola en un columpio mientras Catalina miraba desde el porche. Nos quedamos alrededor de 1 hora antes de que mi madre dijera que estaba lista para irse. Agradeció a la dueña de casa y condujimos de regreso en silencio. Mi madre se quedó dormida en el asiento trasero con la cabeza contra la ventana. En la escuela las cosas empezaron a mejorar a medida que el clima se calentaba. Mis calificaciones subieron de apenas pasar a 9 y 10 sólidos en clases donde realmente prestaba atención. Me uní al equipo de debate en abril porque mi maestro de inglés seguía molestándome al respecto, y necesitaba una actividad extracurricular que no involucrara terapia o fechas en la corte. La primera reunión fue incómoda porque todos ya se conocían de años anteriores. Pero el entrenador me emparejó con una chica de 3er año llamada Maya que no hizo preguntas sobre de dónde me transferí o por qué me uní tan tarde. Practicamos argumentar ambos lados de temas como uniformes escolares y edad para votar. Y se sentía bien concentrarse en algo que no tenía nada que ver con mi vida real. Maya me invitó a sentarme con su grupo de amigos en el almuerzo a veces, y eran adolescentes normales que se quejaban de la tarea y hablaban de películas y no sabían nada sobre tráfico o instalaciones psiquiátricas o abuelos que compraban niños. Estar cerca de ellos me hacía sentir que tal vez podía ser una persona regular a veces en lugar de ser siempre la chica con la historia horrible. Hice amigos con otros 2 chicos del equipo de debate que vivían cerca de la casa de Catalina. Y empezamos a estudiar juntos en la biblioteca los jueves. Sabían que vivía con mi abuela, pero no sabían por qué. Y me gustaba tener esa separación entre mi trauma y mi vida diaria. A principios de junio, el equipo de tratamiento de mi madre tuvo una gran reunión para discutir su progreso. Catalina y yo nos sentamos en una sala de conferencias en el hogar grupal mientras doctores y trabajadores sociales hablaban sobre cuánto había mejorado mi madre en los últimos meses. Dijeron que estaba lista para mudarse a un programa de apartamentos supervisados donde tendría su propio espacio, pero aún recibiría visitas regulares y apoyo.
El apartamento estaría a unos 20 minutos de la casa de Catalina en un edificio específicamente para personas en transición fuera del cuidado institucional. Catalina y yo ayudamos a mi madre a mudarse un sábado a mediados de junio. El apartamento era pequeño pero limpio con una habitación, baño, área de cocina y sala de estar todo en un espacio abierto. Mi madre no tenía casi posesiones después de 12 años en instalaciones. Así que fuimos de compras y le compramos platos, toallas, ropa de cama y muebles básicos. Ella escogió todo cuidadosamente como si no pudiera creer que podía tomar sus propias decisiones sobre qué color de toallas comprar o qué cafetera obtener. Armamos su cama y colgamos cortinas y llenamos su cocina con despensa. Mi madre seguía tocando cosas como si necesitara asegurarse de que eran reales. Arregló sus pocas fotos en un estante y organizó su pequeña colección de libros. Cuando terminamos, se sentó en su nuevo sofá y lloró lágrimas de felicidad. Este era su primer espacio que era verdaderamente suyo en más de una década. La semana siguiente mi madre llamó y preguntó si iría a visitarla al apartamento, solo nosotras dos sin Catalina o terapeutas o nadie más mirando. Dije que sí y tomé el autobús después de la escuela un miércoles. Ella había hecho la cena, algún tipo de plato de pasta que dijo que recordaba de antes. Comimos en su pequeña mesa de cocina y se sentía raro y agradable al mismo tiempo. Después de cenar, preguntó si volvería cada semana para que pudiéramos trabajar en reconstruir nuestra relación sin doctores, tomando notas de todo lo que decíamos. Estuve de acuerdo y decidimos que los miércoles por la noche serían nuestro tiempo. Empezó a enseñarme recetas que recordaba de su infancia, cosas que Catalina solía hacer. Cocinábamos juntas y hablábamos de cosas regulares como la escuela y amigos. Pero a veces compartía recuerdos que volvían más claros ahora que no estaba medicada en la niebla. Me contó sobre mis primeros pasos y mis primeras palabras y la forma en que solía negarme a dormir a menos que cantara una canción específica. Ahora, escuchar estas historias me hacía sentir conectada a un pasado que pensaba que estaba completamente perdido. Mi cita de terapia a finales de junio trajo buenas noticias inesperadas. Berta me dijo que había hecho un progreso significativo en los últimos meses y podíamos reducir nuestras sesiones de cada semana a cada 2 semanas. Dijo que estaba desarrollando mejores habilidades de afrontamiento y mostrando menos síntomas de trauma. Me di cuenta de que tenía razón porque había estado durmiendo la mayoría de las noches sin pesadillas. Algunos días pasaban horas sin que pensara en el sótano o lo que mis abuelos habían intentado hacer. Los ataques de pánico eran menos frecuentes y menos intensos. Todavía tenía días difíciles donde todo se sentía abrumador, pero estaban más separados ahora y estaba mejorando en manejarlos cuando sucedían. Berta dijo que esto era curación normal y no debería esperar estar completamente bien de una vez, pero la mejora era real y medible. Al salir de su oficina ese día, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez esperanza o tal vez solo la ausencia de miedo constante. Catalina presentó los papeles de adopción a principios de julio para hacer nuestra relación legalmente oficial. La fecha de la corte llegó en una calurosa mañana de jueves y nos vestimos elegantes y condujimos al juzgado juntas. Mi madre nos encontró allí luciendo nerviosa pero decidida. La audiencia fue corta y directa ya que Protección Infantil y mi tutor apoyaban la adopción. La jueza me preguntó si esto era lo que quería y dije que sí sin dudarlo. Catalina era mi abuela, mi familia, la persona que había luchado durante 40 años para encontrarnos y llevarnos a casa. Hacerlo legal solo coincidía con lo que ya era cierto en todas las formas que importaban. La jueza firmó los papeles y declaró la adopción final. Catalina obtuvo mi nuevo certificado de nacimiento con su apellido reemplazando el que mis abuelos me habían dado. Lloró mientras sostenía el documento y me di cuenta de que estas eran lágrimas de felicidad por tal vez la primera vez en su vida después de décadas de lágrimas tristes. Fuimos a almorzar después para celebrar y mi madre vino con nosotras diciendo que estaba agradecida de que tuviera a alguien fuerte cuidándome mientras ella continuaba trabajando en mejorar. La audiencia de adopción incluyó una parte donde mi madre se dirigió a la jueza directamente. Se levantó y dijo que estaba agradecida de que su madre me estuviera criando durante su recuperación. Su voz temblaba un poco, pero habló claramente sobre cómo saber que yo estaba a salvo con Catalina le daba la fuerza para seguir trabajando en sanar. Dijo que no podía ser una madre tradicional en este momento porque todavía estaba aprendiendo a ser una persona de nuevo después de 12 años de que le dijeran que estaba loca, pero quería que supiera que estaba intentando duro y esperaba que algún día tuviéramos la relación que deberíamos haber tenido todo el tiempo. La jueza le agradeció por su declaración y dijo que estaba claro que yo tenía 2 personas que me amaban mucho. Después de la audiencia mi madre me abrazó fuerte y susurró que estaba orgullosa de mí por ser tan fuerte. Mi cumpleaños llegó a mediados de agosto y Catalina hizo una fiesta en su casa. Fue pequeña con solo mi madre, Fernando, Carlota y 3 amigos de la escuela con los que me había vuelto cercana en los últimos meses. Catalina hizo un pastel desde cero y colgó decoraciones en la sala. Mis amigos de la escuela trajeron regalos normales de adolescentes como libros y tarjetas de regalo. Fernando me dio una pluma elegante para escribir en mi diario. Carlota trajo un álbum de fotos que había estado haciendo con fotos del último año, mostrando mi viaje desde ese primer día en la casa del vecino hasta ahora. Mi madre me dio un paquete envuelto que resultó ser un diario en el que había estado escribiendo desde que dejó la instalación psiquiátrica. Dijo que estaba lleno de cartas para mí sobre sus recuerdos, su recuperación y sus esperanzas para nuestra futura relación. Dijo que sabía que no podía ser una madre regular en este momento, pero quería que entendiera su historia y supiera que nunca había dejado de amarme incluso cuando la convencieron de que no existía.
Leer las primeras páginas más tarde esa noche me hizo llorar. Este se sintió como mi primer cumpleaños real, uno que realmente se trataba de celebrarme a mí en lugar de mantener la imagen falsa de mis abuelos de ser personas amorosas normales. El diario que mi madre me dio se convirtió en algo que leía a menudo durante las siguientes semanas. Había escrito sobre fragmentos de memoria regresando durante las sesiones de terapia. Describía la confusión de que le dijeran durante 12 años que sus recuerdos eran delirios mientras sabía en el fondo que eran reales. Escribió sobre el día que Catalina y yo entramos en la sala de visitas y lo aterrorizada que estaba de que desapareciéramos si creía que éramos reales. Incluyó esperanzas para nuestro futuro como enseñarme a conducir algún día o ayudarme a elegir una universidad o simplemente ser alguien a quien pudiera llamar cuando necesitara consejo. Escribió sobre su propia recuperación y lo difícil que era reaprender habilidades básicas de vida después de estar institucionalizada por tanto tiempo. Leer sus palabras me ayudó a entender que su distancia no era rechazo, sino más bien la forma cuidadosa en que alguien se mueve cuando todavía está aprendiendo a confiar en que las cosas buenas no serán arrebatadas. A medida que agosto terminaba y septiembre se acercaba, me encontré realmente emocionada por comenzar el penúltimo año de prepa. Esto era nuevo porque nunca había esperado nada en mi vida antes. Pero ahora estaba a salvo viviendo con Catalina en una casa donde nadie me encerraba en sótanos ni planeaba venderme. Estaba sanando lentamente con terapia y medicación y apoyo de personas a las que realmente les importaba. Tenía una abuela que había buscado durante 40 años y nunca se rindió. Tenía una madre que estaba trabajando duro para recuperarse de 12 años de abuso disfrazado de tratamiento. Tenía amigos en la escuela que me querían por quien era, no por quien fingía ser. Por primera vez podía pensar en el futuro sin sentirme aterrorizada. Podía imaginar ir a la universidad o conseguir un trabajo o simplemente vivir una vida normal. Estaba empezando a entender quién era realmente más allá de lo que mis abuelos habían tratado de hacerme, y esa persona era alguien que podría llegar a gustarme. La primera cena de domingo ocurrió el fin de semana después de que empezaron las clases. Catalina puso los ingredientes en el mostrador y mi madre llegó justo a tiempo llevando una bolsa de verduras frescas del mercado. Decidimos hacer lasaña juntas porque mi madre recordaba que era su favorita de niña. Catalina nos mostró cómo poner en capas la pasta y el queso mientras contaba historias sobre enseñar a mi madre a cocinar cuando era pequeña. Las manos de mi madre temblaban un poco mientras esparcía el queso ricota, pero sonrió todo el tiempo. Nos sentamos en la mesa del comedor después y pasamos los platos como lo hacen las familias normales. Mi madre preguntó sobre mis clases y realmente recordaba los detalles cuando los mencioné la semana siguiente. Catalina habló sobre su jardín y los tomates que había estado cultivando todo el verano. Nadie mencionó sótanos o instalaciones psiquiátricas o abuelos en prisión. Solo comimos y nos reímos y mi madre se veía más viva de lo que la había visto nunca. Esto se convirtió en nuestra cosa de cada domingo sin que nadie lo decidiera oficialmente. Mi madre aparecía y elegíamos una receta juntas y pasábamos la tarde en la cocina de Catalina. Se volvía más firme cada semana, tirando cosas con menos frecuencia y recordando más historias de antes de que todo le fuera robado. En septiembre, una documentalista llamada Sara Camacho contactó a Catalina preguntando si estaríamos dispuestas a compartir nuestra historia para una película sobre casos de tráfico. Catalina llamó a una reunión familiar para discutirlo y nos sentamos en su sala hablando sobre lo que significaría. Mi madre se preocupaba de que la gente la viera en su peor momento, pero también dijo que tal vez nuestra verdad podría ayudar a alguien más a reconocer las señales de abuso. Pensé en otros niños atrapados en sótanos u hogares grupales que podrían ver el documental y darse cuenta de que no estaban solos. Acordamos hacerlo juntas. La entrevista ocurrió en la casa de Catalina con cámaras y luces instaladas en la sala. Hablé sobre el sótano y los correos y descubrir que toda mi vida era una mentira. Mi madre describió los 12 años de que le dijeran que sus recuerdos eran delirios y cómo se sintió cuando entramos en esa sala de visitas. Catalina explicó los 40 años de búsqueda y nunca rendirse incluso cuando todos decían que siguiera adelante. Sara hizo preguntas difíciles, pero las respondimos honestamente porque ocultar la verdad fue lo que permitió a mis abuelos lastimarnos por tanto tiempo. Después mi madre me abrazó fuerte y dijo que estaba orgullosa de que eligiéramos hablar en lugar de quedarnos en silencio. 3 semanas después, durante nuestra cena de domingo, mi madre dejó su tenedor y anunció que tenía noticias. Se había inscrito en clases en línea para terminar su diploma de preparatoria, ya que la institucionalización ocurrió antes de que pudiera graduarse. Catalina comenzó a llorar lágrimas de felicidad, y yo me reí porque calculamos que si todo salía según el plan, podríamos graduarnos el mismo año. Mi madre bromeó diciendo que podríamos tener una fiesta de graduación conjunta y compartir un pastel. Dijo que las clases eran difíciles porque su memoria todavía tenía lagunas, y algunos temas se sentían completamente nuevos, pero sus maestros eran pacientes y ella estaba decidida a terminar. Me ofrecí a ayudarla a estudiar y ella sonrió diciendo que tal vez podríamos hacer la tarea juntas a veces. Catalina levantó su vaso de agua en un brindis por la educación y las segundas oportunidades y las cenas familiares que se sentían como volver a casa. Los ojos de mi madre estaban claros y enfocados de una manera que no lo habían estado ni siquiera hace un mes. Limpiamos los platos juntas e hicimos planes para el menú del próximo domingo. Acompañando a mi madre a su auto más tarde, me di cuenta de que esto era lo que se sentía normal, lo que se suponía que debía ser una familia todo el tiempo. No perfecta ni fácil, pero real y segura y llena de gente que realmente quería estar allí.
El futuro se extendía frente a nosotras lleno de posibilidades en lugar de dolor, con graduaciones y cenas de domingo e historias que seguimos construyendo juntas una semana a la vez. Eso es todo por la historia de hoy. Gracias por pasar parte de tu día aquí. Realmente significa mucho. Espero que te haya dejado con algo gentil y bueno.